Si te despiertas cada mañana con un cansancio que no desaparece después de 8, 9, 10 horas de sueño, si tu barriga se infla después de cualquier comida, si sientes esa niebla mental que te roba la claridad en medio del día, y si ningún médico que hayas consultado hasta hoy ha sido capaz de darte una respuesta que realmente tenga sentido, necesito que veas este video hasta el final. Porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos no está en los consultorios convencionales, no está en los análisis de rutina, y desde luego no está en los medicamentos que probablemente ya intentaron recetarte. Soy el Dr. Roberto Morales, y después de décadas dedicadas al estudio de la salud metabólica y del funcionamiento del sistema digestivo humano, puedo afirmar con absoluta convicción que existe una causa silenciosa, invisible y profundamente ignorada que está detrás de una cantidad absurda de sufrimiento que las personas simplemente aprendieron a aceptar como normal. Ese sufrimiento tiene nombre, tiene una ubicación exacta en tu cuerpo, y más importante que todo, tiene solución. Pero antes de llegar a la solución, necesito que entiendas el problema de verdad, no de forma superficial, no con esos resúmenes genéricos que encuentras en cualquier blog de salud en Internet. Necesito que entiendas la biología de lo que está ocurriendo dentro de ti, porque sin esa comprensión, cualquier protocolo que intentes va a fracasar. Llegarás al tercer o cuarto día, sentirás alguna incomodidad, creerás que no está funcionando y lo dejarás. Y seguirás viviendo de la misma manera, con la misma fatiga, con el mismo abdomen distendido, con la misma sensación de que tu cuerpo se está quedando atrás, mientras tu mente todavía quiere más. El órgano más subestimado del cuerpo humano no es el corazón, no es el cerebro, es el intestino. Y digo esto con base en décadas de evidencia científica acumulada que la medicina tradicional tardó mucho en aceptar y que todavía hoy no recibe la atención clínica que merece en las consultas de rutina. El intestino no es simplemente un tubo por donde pasa la comida. Es un ecosistema vivo, complejo, dinámico, que alberga aproximadamente 100 billones de microorganismos, bacterias, hongos, virus, arqueas, una comunidad entera conviviendo dentro de ti, que tiene nombre científico, microbioma intestinal. Y el estado de ese microbioma determina de forma directa y medible la calidad de tu energía, de tu estado de ánimo, de tu sistema inmunológico, de tu metabolismo, de tu piel, de tu sueño y de tu capacidad cognitiva. No es una metáfora, es fisiología documentada. El problema es que el microbioma es extraordinariamente sensible. Tardó milenios en desarrollarse en armonía con el organismo humano, y en las últimas décadas hemos destruido ese equilibrio a una velocidad sin precedentes. Antibióticos tomados sin necesidad real o sin una reposición adecuada. Alimentación ultraprocesada que nutre a las bacterias patógenas y mata a las beneficiosas. Estrés crónico que altera la motilidad intestinal y aumenta la permeabilidad de la mucosa. Privación de sueño que compromete la diversidad bacteriana. Exceso de azúcar refinada que crea un ambiente interno favorable para el crecimiento descontrolado de hongos como la Candida albicans. Cada uno de esos factores por separado ya sería preocupante. Combinados, producen lo que la ciencia denomina disbiosis intestinal. Y la disbiosis es exactamente el estado en el que se encuentra la mayoría de las personas que ven este video ahora mismo, sin saberlo. La disbiosis no es una enfermedad con síntomas dramáticos que te llevan a urgencias. Actúa de forma lenta, progresiva y traicionera. Comienza con pequeñas señales que aprendes a ignorar. Una leve indisposición después del almuerzo. Un deseo irrefrenable de comer algo dulce a media tarde. Un sueño que no restaura, independientemente de cuántas horas dure. Una ansiedad de baja intensidad que atribuyes al estrés del trabajo. Un dolor en las articulaciones que aparece y desaparece sin causa aparente. Una piel que se reseca, irrita y descama sin que ningún dermatólogo encuentre una explicación definitiva. El médico pide un análisis de sangre. El resultado llega dentro de los valores de referencia y recibes un encogimiento de hombros disfrazado de diagnóstico. Eso no es un fallo de carácter del médico. Es una limitación estructural de un modelo clínico construido para identificar enfermedades establecidas, no para detectar desequilibrios funcionales que aún no se han convertido en patología formal. Entonces, sales del consultorio con la misma queja y sin respuesta. Aprendes a convivir con la incomodidad. Comienzas a creer que así es, que es la edad, que es tu estilo de vida, que es simplemente cómo funciona tu cuerpo. Y mientras aprendes a convivir, la disbiosis avanza. Las bacterias beneficiosas, las que producen ácido butírico para proteger la mucosa intestinal, las que sintetizan vitamina K2 y vitaminas del complejo B, las que regulan la respuesta inflamatoria, esas van perdiendo terreno. Las bacterias patógenas, las que producen lipopolisacáridos inflamatorios, las que fermentan carbohidratos de forma inadecuada, generando gas y distensión, esas van tomando el control. Y el intestino, que debería ser una barrera selectiva y eficiente, comienza a volverse permeable. La permeabilidad intestinal, conocida popularmente como intestino permeable o leaky gut, es uno de los fenómenos más estudiados y más relevantes de la gastroenterología moderna. Cuando la mucosa intestinal está íntegra, funciona
funciona como un filtro de altísima precisión. Deja pasar nutrientes y bloquea la entrada de sustancias nocivas. Cuando esa mucosa se inflama y pierde su integridad estructural, las uniones entre las células epiteliales se aflojan y fragmentos de proteínas no digeridas, toxinas bacterianas y otros compuestos que deberían permanecer en el interior del intestino comienzan a escapar hacia el torrente sanguíneo. El sistema inmunológico, que monitorea la sangre constantemente, detecta a esos invasores y lanza una respuesta inflamatoria. Al principio, esa respuesta es localizada. Con el tiempo, se vuelve sistémica. Y la inflamación sistémica crónica de bajo grado es, según la literatura científica actual, el denominador común de la aplastante mayoría de las enfermedades crónicas no transmisibles: obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, condiciones autoinmunes, depresión, Alzheimer. Quiero que entiendas la magnitud de esto. No estoy hablando de una teoría alternativa. Estoy describiendo un mecanismo biológico publicado en revistas como Nature, Cell y Gut, debatido en los mayores congresos de gastroenterología del mundo, y aún así, completamente ausente de la consulta médica de 15 minutos a la que tiene acceso la mayoría de las personas. La ciencia avanzó. La práctica clínica todavía está intentando alcanzarla. Y lo que alimenta todo esto, lo que mantiene ese ciclo de inflamación, permeabilidad y disbiosis en movimiento, es algo que probablemente te llevas a la boca varias veces al día sin percibir el impacto. El azúcar refinada y los carbohidratos de alto índice glucémico son el combustible preferido de las bacterias patógenas y los hongos oportunistas que dominan el intestino disbiótico. Cada vez que consumes una cantidad significativa de azúcar o harina blanca, estás esencialmente regando el jardín equivocado. Estás fortaleciendo exactamente el bando que necesita ser debilitado. Y el ciclo se autosostiene de una forma perversa, porque las propias bacterias patógenas y hongos como la cándida quieren la capacidad de producir compuestos neuroactivos que viajan por el nervio vago hasta el cerebro e inducen el deseo por más azúcar. Lo que interpretas como falta de fuerza de voluntad es, en parte, una manipulación bioquímica que proviene de tu propio intestino desequilibrado. El nervio vago es la clave para entender por qué la salud intestinal afecta tan profundamente tu estado de ánimo, tu ansiedad y tu capacidad de concentración. Es el nervio más largo del sistema nervioso autónomo, conectando el cerebro con el intestino de forma directa y bidireccional. Aproximadamente el 90% de la información que circula por ese nervio va del intestino al cerebro, no al contrario. Eso significa que el estado de tu intestino está constantemente enviando señales a tu sistema nervioso central, influyendo en la producción de neurotransmisores, regulando tu estado emocional y modulando tu respuesta al estrés. Más del 90% de la serotonina de tu cuerpo se produce en el intestino, no en el cerebro. Cuando el microbioma está desequilibrado, esa producción se ve comprometida, y cuando la serotonina cae, la ansiedad sube, el sueño empeora, la motivación desaparece y la sensación de bienestar se esfuma. No es debilidad emocional, es química intestinal. Ahora voy a describir 6 manifestaciones clínicas que aparecen de forma recurrente en personas con disbiosis establecida. Quiero que prestes atención no solo para reconocer los síntomas, sino para entender el mecanismo detrás de cada uno de ellos, porque esa comprensión es lo que te dará la disciplina necesaria para seguir el protocolo que voy a presentar. La primera manifestación es la fatiga que no cede con el descanso. Cuando el microbioma está desequilibrado, la producción de vitaminas del complejo B, especialmente B12 y folato, se ve comprometida. Estas vitaminas son cofactores esenciales para la producción de energía en las mitocondrias, los orgánulos responsables de la generación de ATP, que es el combustible celular. Sin una producción adecuada de ATP, las células literalmente operan por debajo de su capacidad. Te sientes lento, pesado, sin tracción, incluso después de una noche entera de sueño. Y los análisis convencionales frecuentemente no captan esa deficiencia funcional porque los valores de referencia de laboratorio están construidos sobre medias poblacionales, no sobre niveles óptimos de funcionamiento celular. La segunda manifestación es el caos digestivo que cambia de cara todo el tiempo. Un día diarrea, otro estreñimiento, gases después de comer prácticamente cualquier cosa, distensión abdominal que comienza justo después de la comida y empeora a lo largo del día. Este cuadro es consecuencia directa de la fermentación inadecuada en el colon, causada por el desequilibrio bacteriano. Bacterias que no deberían estar fermentando en el intestino delgado empiezan a hacerlo, produciendo gases en exceso. La motilidad intestinal se altera por la inflamación de la mucosa, y el resultado es ese patrón errático e incómodo que muchos médicos simplemente catalogan como síndrome del intestino irritable, sin investigar la causa raíz. La tercera manifestación es la compulsión por el azúcar y los carbohidratos simples. Ya expliqué el mecanismo, pero vale la pena reforzar
forzarlo. No es un problema de comportamiento, es un problema de ambiente interno. Cuando el microbioma está dominado por bacterias patógenas y hongos, esos microorganismos producen señales químicas que llegan al cerebro y crean un deseo real, fisiológico, por glucosa. Combatir eso únicamente con fuerza de voluntad es como intentar apagar un incendio soplando. La solución pasa necesariamente por modificar el ambiente intestinal. La cuarta manifestación es el dolor articular difuso, sin origen ortopédico claro. Cuando la permeabilidad intestinal permite el paso de fragmentos proteicos hacia la sangre, el sistema inmunológico forma complejos inmunes para neutralizarlos. Esos complejos tienen predilección por depositarse en los tejidos sinoviales, las membranas que recubren las articulaciones. El resultado es una inflamación articular de origen inmunológico que produce dolor, rigidez e hinchazón, especialmente por la mañana. Los reumatólogos frecuentemente tratan el síntoma sin investigar el intestino, y el paciente queda atrapado en un ciclo de antiinflamatorios que, irónicamente, también perjudican aún más la mucosa intestinal. La quinta manifestación aparece en la piel. Eczema, urticaria crónica, acné adulto, rosácea, psoriasis con brotes recurrentes. La piel es el espejo del intestino, y eso no es una expresión metafórica. Cuando el hígado está sobrecargado por la entrada constante de toxinas provenientes de un intestino permeable, y cuando el sistema inmunológico está en estado de alerta permanente a causa de la inflamación sistémica, la piel se convierte en un órgano de eliminación auxiliar. El cuerpo intenta expulsar por la piel lo que no consigue procesar por los canales normales. Las cremas y pomadas pueden aliviar temporalmente, pero mientras no se trate la causa intestinal, los brotes seguirán volviendo. La sexta manifestación es el deterioro de la calidad del sueño acompañado de ansiedad nocturna. El hígado realiza sus procesos de desintoxicación con mayor intensidad en las primeras horas de la madrugada. Cuando la carga tóxica proveniente del intestino es alta, ese proceso genera un pico de cortisol que puede despertarte de madrugada con el corazón acelerado y una sensación difusa de agitación. Al mismo tiempo, la baja producción de serotonina intestinal compromete su conversión en melatonina, que es la hormona del sueño. Con la melatonina baja, el sueño se vuelve superficial, fragmentado, no restaurador. Y el sueño malo empeora el microbioma. El ciclo se cierra sobre sí mismo. Si te has reconocido en dos o más de esos patrones, lo que voy a presentar ahora es para ti. No es un atajo, no es una promesa mágica, es un protocolo estructurado, basado en evidencia, que actúa directamente sobre los mecanismos que acabo de describir. 21 días de intervención enfocada, porque ese es el tiempo mínimo necesario para que los cambios medibles en el microbioma comiencen a estabilizarse, de acuerdo con los estudios de metanómica intestinal disponibles actualmente. El primer pilar del protocolo es el ajo crudo, consumido en ayunas todas las mañanas. El ajo fresco, cuando se machaca o se procesa, produce un compuesto llamado alicina. La alicina tiene propiedades antimicrobianas y antifúngicas ampliamente documentadas en estudios in vitro e in vivo. Es capaz de inhibir el crecimiento de bacterias patógenas y hongos como la cándida, sin los efectos secundarios devastadores que un antifúngico farmacológico puede causar en el microbioma. 2 dientes grandes de ajo fresco, pelados y procesados justo antes del consumo. El ajo en polvo o cocido pierde gran parte de esa actividad bioactiva porque el calor destruye la enzima responsable de la producción de alicina. El segundo pilar es el jengibre fresco. Los gingeroles y shogaoles presentes en el jengibre son compuestos con potente acción antiinflamatoria, capaces de inhibir la COX-2, la misma enzima a la que apuntan los antiinflamatorios farmacológicos, pero sin los efectos adversos gastrointestinales. Estudios publicados en el World Journal of Gastroenterology demostraron que el extracto de jengibre mejora la motilidad gástrica y reduce los marcadores inflamatorios intestinales. Un trozo de aproximadamente 3 centímetros de jengibre fresco pelado forma parte de este protocolo. El tercer elemento son las semillas de calabaza crudas. Ricas en zinc, magnesio y ácidos grasos insaturados, las semillas de calabaza han sido estudiadas por su papel en la modulación del microbioma y en la reducción de la inflamación intestinal. El zinc, en particular, es esencial para la integridad de las uniones epiteliales, las estructuras que mantienen la mucosa intestinal cerrada y selectiva. La deficiencia de zinc es extremadamente común en personas con disbiosis y la suplementación a través de fuentes alimentarias contribuye directamente a la restauración de la barrera intestinal. 2 cucharadas soperas de semillas crudas, sin sal y sin tostar. El cuarto componente es el aceite de coco virgen extra prensado en frío. El ácido caprílico, presente en concentración significativa en el aceite de coco, tiene propiedades antifúngicas bien documentadas, con capacidad de comprometer la integridad de la membrana de la Candida albicans.
Además, los triglicéridos de cadena media presentes en el aceite de coco se metabolizan directamente en el hígado y proporcionan energía celular rápida, sin depender de la insulina, lo que es especialmente relevante para personas con resistencia a la insulina asociada a la disbiosis. Una cucharada sopera rasa en la preparación matutina. El quinto componente es el clavo de olor molido. El eugenol, principal compuesto bioactivo del clavo, ha demostrado en estudios microbiológicos una capacidad para inhibir el crecimiento de levaduras y bacterias patógenas, además de propiedades antiinflamatorias relevantes para la mucosa intestinal. Media cucharadita de clavo molido puro completa la fórmula. La ejecución es sencilla. Cada mañana, en ayunas, completo, colocas los 2 dientes de ajo recién procesados, el jengibre fresco, las semillas de calabaza crudas, el aceite de coco y el clavo molido en una licuadora. Añades un vaso grande de agua filtrada y bates durante 1 minuto hasta obtener una emulsión homogénea. Bébelo de inmediato, porque la alicina del ajo comienza a oxidarse rápidamente después del procesamiento. Espera al menos 45 minutos antes de hacer la primera comida sólida del día. Eso garantiza que los compuestos bioactivos lleguen al intestino con concentración terapéutica, sin la competencia de otros alimentos por el espacio gástrico. Pero el protocolo matutino es solo el comienzo. Sin los pilares de soporte, sentirás una incomodidad considerable a partir del tercer o cuarto día. Cuando el ambiente intestinal empieza a cambiar, las bacterias y hongos patógenos mueren y liberan subproductos tóxicos en el proceso. Ese fenómeno tiene nombre clínico y es esperado. La cuestión no es evitarlo, sino estar preparado para atravesarlo sin abandonar el protocolo. El primer pilar de soporte es la fibra soluble. Necesitas un vehículo mecánico que transporte los residuos del proceso fuera del intestino con rapidez. La cáscara de psyllium es la más eficiente para este propósito. Una cucharada sopera en un vaso grande de agua, 2 veces al día, alejada de las comidas. Forma un gel que absorbe toxinas, residuos bacterianos y metabolitos inflamatorios y los conduce hacia las heces. Sin ese barrido, esos compuestos son reabsorbidos por la mucosa y vuelven al torrente sanguíneo, intensificando el malestar transitorio. El segundo pilar es la hidratación estratégica. 3 litros de agua filtrada al día, distribuidos a lo largo de todas las horas que estés despierto. No es un número arbitrario. El hígado y los riñones van a trabajar a un ritmo acelerado, procesando la liberación de toxinas. Sin suficiente volumen hídrico, la filtración renal cae, las toxinas se concentran en los tejidos y el malestar aumenta de forma innecesaria. El tercer pilar es la repoblación bacteriana. De nada sirve eliminar las bacterias patógenas si no repueblas el espacio con las beneficiosas. Un probiótico de calidad, con cepas como Lactobacillus rhamnosus, GG, y Saccharomyces boulardii, tomado cada noche antes de dormir, separado al menos 6 horas de la preparación matutina. La Saccharomyces boulardii es una levadura probiótica resistente al ambiente ácido del estómago, con una capacidad demostrada de competir por espacio con microorganismos patógenos y de estimular la producción de IgA secretora, un anticuerpo fundamental para la defensa inmunológica intestinal. El cuarto pilar es la ventana alimentaria. Durante estos 21 días, implementarás un protocolo de ayuno intermitente con 16 horas de ayuno y 8 horas de ventana alimentaria. El ayuno no es solo una estrategia metabólica. Activa un proceso celular llamado autofagia, en el que las células identifican y reciclan componentes dañados, incluyendo proteínas inflamatorias y residuos metabólicos. La autofagia tiene un papel documentado en la regeneración de la mucosa intestinal y en la modulación de la respuesta inmunológica. Además, el periodo de ayuno priva a los microorganismos patógenos de su sustrato energético preferido, debilitándolos mientras los compuestos bioactivos de la fórmula matutina actúan. Durante estos 21 días, el azúcar refinada, las harinas blancas, el alcohol y los edulcorantes artificiales quedan completamente fuera. No porque estén prohibidos moralmente, sino porque cada gramo de azúcar que entra en circulación alimenta exactamente el bando que estás intentando combatir. La privación de sustrato, combinada con la acción de los compuestos bioactivos y con la repoblación bacteriana, crea un ambiente progresivamente hostil para los patógenos y progresivamente favorable para las bacterias beneficiosas. La primera semana será la más difícil, no voy a mentirte. Probablemente sentirás más cansancio del habitual entre el tercer y el quinto día. Puede aparecer dolor de cabeza, cierto malestar, incluso un empeoramiento temporal de la distensión abdominal. Eso no es señal de que el protocolo esté mal, es señal de que está funcionando. La incomodidad es proporcional a la carga de desequilibrio que has acumulado. Cuanto más intensa la disbiosis, más evidente la reacción de transición. La clave está en no confundir esa fase con un efecto adverso e interrumpirlo todo justo en el momento en que el proceso estaba ganando tracción. A partir de la segunda semana, algo empieza a cambiar. La digestión se vuelve más silenciosa. La distensión que aparecía justo después de comer comienza a disminuir. El sueño empieza a volverse más profundo y restaurador. La claridad mental, esa sensación de haber salido de la niebla, comienza a aparecer espontáneamente, sin esfuerzo.
La compulsión por el dulce disminuye de forma gradual pero perceptible. No porque te hayas vuelto más disciplinado, sino porque el ambiente interno cambió y las señales que inducían ese deseo ya no se están generando con la misma intensidad. Al final de los 21 días, lo que vas a percibir no es solo una mejora en los síntomas, es un cambio en la relación con tu propio cuerpo. Entenderás, de forma visceral y no solo intelectual, que lo que sientes en el día a día está directamente influenciado por lo que ocurre en tu intestino. Y con esa comprensión llega la autonomía, la capacidad de reconocer cuando algo está desequilibrado, de saber cómo actuar, de no depender exclusivamente de un sistema de salud que, con toda su competencia en emergencias y enfermedades agudas, todavía no ha podido incorporar la salud funcional y la medicina del microbioma de forma adecuada en la atención primaria. Eso es lo que quiero para ti. No la dependencia de un protocolo, sino la comprensión de una biología. No una cura puntual, sino una nueva relación con tu cuerpo, fundamentada en evidencias, aplicada de forma consistente y ajustada a medida que vas aprendiendo a escuchar las señales que tu intestino envía todo el tiempo. Si este contenido tuvo sentido para ti, si reconociste patrones de tu propia vida en lo que describí, tengo un pedido sencillo. Compártelo con alguien que sabes que está pasando por esto. Alguien que se despierta cansado todos los días y no entiende por qué. Alguien que pasó por una serie de consultas sin encontrar respuesta. Alguien que aprendió a convivir con una incomodidad que no tendría que ser permanente. La información que la medicina todavía no ha entregado de forma accesible puede llegar a través de ti. Eso es lo que construye una comunidad real de salud. No seguidores, personas que se ayudan de verdad. En los comentarios, cuéntame cuál de esas 6 señales es la que más identificaste en ti. Quiero leer cada uno. Y si quieres continuar este proceso con mayor profundidad, con protocolos específicos para cada fase de la restauración del microbioma, suscríbete y activa la campana. El próximo contenido trazará el mapa completo de la alimentación que sostiene un intestino sano a largo plazo. Soy el Dr. Roberto Morales y nos vemos allá.